Fritos Mel. ¿Y qué vamos a preparar hoy? Pasta al pomodoro e ricotta. El día de hoy vamos a cocinar con un alimento reconocido a nivel mundial, el cual tiene sus orígenes en varias civilizaciones y países, como son los etruscos, árabes, griegos, romanos, chinos, italianos, estadounidenses, Argentina y Venezuela. Estos últimos se debe a la inmigración de los italianos provenientes de las regiones sureñas, como son Sicilia y Calabria. Necesitamos pasata, cebolla, queso ricota, albahaca, queso parmesano o pecorino y pasta plumita. Coméntame cómo se llama esta pasta corta en tu país. Las cantidades exactas de esta receta están en la descripción del video, así que vamos a darle. En un sartén calentamos aceite a fuego medio, sofreímos la cebolla hasta que queden transparentes. Esto puede durar de 2 a 3 minutos aproximadamente. Una vez que las cebollas estén transparentes, colocamos la pasata y revolvemos poco a poco. No agregaremos agua ya que queremos una salsa espesa y con un sabor intenso. Siempre debemos mantener el fuego de nuestra hornilla a temperatura media. Ahora es que viene la magia de la cocina y transformaremos unos ingredientes sencillos y frescos en un plato maravilloso y lleno de sabor. Agregaremos a nuestra salsa las hojas de albahaca y dejaremos que se cocinen por 5 minutos aproximadamente. La albahaca le dará una frescura y sabor anisado a nuestra salsa y un toque picante, ya que está fresca. Este sabor no se consigue con la albahaca seca. En una olla colocaremos agua y sal y dejaremos hervir. Y agregaremos la pasta solo y únicamente cuando el agua esté hirviendo, por el tiempo que diga el fabricante, o en su defecto cuando esté al dente. En mi caso son de 12 a 15 minutos aproximadamente, o hasta que esté al dente, y para eso debemos probar la pasta. Mientras la pasta se hace, tomaremos nuestro queso ricota y con ayuda de un tenedor lo romperemos en migas para formar una crema. Agregaremos un poquito de agua e iremos mezclando poco a poco. Yo tomé un poquito del agua donde se está cocinando la pasta. Cuando se integre el queso ricota y el agua, se estará formando una crema que no es muy espesa. A esta le seguiremos agregando o le agregaremos el queso parmesano o en su defecto el queso pecorino y seguiremos mezclando poco a poco y veremos que nuestra crema tomará más cuerpo y su aroma será más fuerte, enriquecido por el queso parmesano o en su defecto por el queso pecorino. Luego vamos a aumentar el sabor de nuestra crema sazonándola con sal y pimienta al gusto. En todo momento debemos estar pendientes de nuestra pasta que está en el agua y nuestra salsa de pasata. La salsa de pasata, transcurridos los 5 minutos de los que se hablaron al inicio, se debe bajar el fuego a temperatura baja para que no se nos consuma esta salsa ni se nos queme. Una vez que agreguemos la sal y pimienta a la crema de ricota, procederemos a integrarla con la salsa de pasata. Revolveremos poco a poco y observaremos cómo tendremos un color rosado intenso. El aroma es maravilloso y una textura un poco granulosa debido al queso ricota. La salsa es espesa y con cuerpo. Es el momento de verificar que nuestra pasta esté lista para integrarla con esta maravillosa salsa. Efectivamente, la pasta está lista, en su punto, al dente. La agregamos conjuntamente con la salsa y revolveremos poco a poco, con paciencia, para que quede bien integrada y llena por todos sus lados de esta salsa. Es el momento preciso, si es de tu agrado, agregar más queso parmesano. O si lo prefieres, lo puedes agregar una vez esté servido en el plato para degustar. Dale like a este video, suscríbete al canal y dale a la campanita de notificaciones. Así ayudarás a este canal a que siga creciendo y le llegue este video a más personas. ¡Fritos Mel!